¿Cómo están? Bienvenidos a Esto No es Chacota, un nuevo capítulo. En esta ocasión estamos con una invitada especial, pero antes quiero saludar a mis amigos de siempre, Kenny y Roberto. Chicos, la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar otro episodio en este sábado 11 de mayo. Y nada, ¿cómo estás, Kenny? Hola chicos, Nacho, Roberto, Carmen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que me estén escuchando, gracias por estar acompañándonos en este episodio 11 de Esto No es Chacota. Y bueno, hoy día para hablar de un tema que vemos muy importante, ¿no? Queremos compartir y hablar con Carmen, y que la vamos a presentar ahorita, y ver cómo está el Estado boliviano acabando con la naturaleza, cómo estamos en nuestra relación como ciudadanos, como país, con la madre tierra y sus derechos, ¿no? Así es, Kenny. Entonces, como ya te adelantabas, estamos con Carmen Capriles. Ella es miembro de Reacción Climática, una organización que se encarga de, hacer activismo de los derechos ambientales. Y bueno, la bienvenida, Carmen. Hola, muchas gracias por la invitación, chicos. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartir un poco el trabajo que hacemos. Súper, Carmen. Yo quería empezar primero dándote la palabra a ti, que nos puedas explicar un poco qué es lo que hacen desde Reacción Climática, cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando. El trabajo que desarrollamos en Reacción Climática es básicamente el tema de concientización a la población sobre los impactos del cambio climático. Vivimos en una área que es muy susceptible, donde ya estamos viendo los impactos del calentamiento global y por ende el cambio climático, ¿no? Uno de los impactos más obvios es el tema del derretimiento de glaciares, por ejemplo. Y también ver cuál es la parte humana y cuál es la parte natural, ¿no? Lo que se llama variabilidad climática, y realmente, qué está causando este cambio climático hecho por el hombre. Desde un punto de vista más local, digamos aquí con la coyuntura actual y desde los inicios del gobierno del movimiento al socialismo, ¿cuáles han sido las actividades que ustedes han desarrollado en términos de activismo? Reacción Climática nace por una gran preocupación de que no se sabe suficiente del cambio climático. Dos impactos grandes que hemos tenido en los últimos años han sido la desaparición del lago Popó y el tema de que más de la mitad de la ciudad de La Paz se ha quedado sin agua durante más de 90 días. Entonces, claramente existe una necesidad de tomar medidas al respecto. Sin embargo, sabemos que el lago Popó no ha sido solamente cambio climático, sino más bien malos manejos que han habido de agua que se ha ido para sectores de minería y en menor escala, pero también para actividades agrícolas y pecuarias en la región. Entonces, ese mal manejo ha llevado que el rato que ha habido una pequeña sequía, en realidad esos años ha habido lo que llamamos un superniño, que ha sido desde el 2014 hasta mediados del 2016, que ha tenido sus impactos en varios sectores, ¿no? Sin embargo, el más obvio ha sido el tema del lago Popó. Y ahí hemos podido ver que realmente, el tema minero es una prioridad frente al tema ambiental, porque ya se tenían los datos de lo que podía pasar y no se tomaron medidas al respecto. De igual manera, el tema del agua, el año 2000 se produce una guerra del agua para justamente votar a las empresas que después de la privatización se empezaron a hacer cargo y lo que querían era privatizar el agua. Y esa fue una bandera política del movimiento al socialismo. Sin embargo, el desempeño de EPSAS no ha sido el mejor. Y cuando hablamos de cambio climático siempre hay que tener claro que es una parte humana y otra parte es del clima. Ahí también hemos podido ver que se tenían los datos de que se venía una sequía y ya se sabía, cómo iba a impactar en nuestra región y en nuestra ciudad. Y ya desde el año 2009 se tenían los datos de que la demanda de agua en La Paz ya ha sobrepasado la oferta. Y EPSAS todavía no ha logrado garantizar esa agua. Entonces, viendo varios escenarios, hay
El peor de los escenarios dice que hasta el 2025 la Ciudad de La Paz se queda sin agua y el mejor es hasta el 2050. Entonces, eso requiere medidas técnicas, medidas políticas, medidas de personal y una serie de ver el problema desde diferentes ángulos para encontrar las soluciones. Si no, desde el 2025, cualquier rato, la Ciudad de La Paz se queda sin agua. Y eso es, no estamos hablando de un lapso de tiempo y cuando nosotros seamos viejitos, estamos hablando de unos 5 años. Y es por eso que es tan importante que se empiece a tomar medidas y que no solamente las instituciones técnicas se las vea como un motín político o como oficinas para hacer proselitismo. Tú mencionas, en este caso, por ejemplo, el del agua, intervienen un montón de actores, ¿no? La sociedad, la parte del gobierno central, las instituciones técnicas, movimientos ciudadanos como el de ustedes que se encargan de la capacitación. ¿Cuál dirías que es, cuáles son las debilidades en cada uno que tenemos actualmente y cuál es el rol que le corresponde finalmente al gobierno, por ejemplo, sea gobierno central, departamental y municipal? Yo creo que actualmente las instituciones de la sociedad civil están muy debilitadas, que son las que deberían estar activas en lugares donde, el gobierno no llega. Ningún gobierno puede ser omnipotente y tener toda la hegemonía y llegar a todas partes, obviamente. Entonces, vemos que hay varios sectores que están siendo descuidados y que si bien hay poblaciones, colectivos, asociaciones, grupos, son muy esporádicos y son por causas muy específicas y en momentos muy específicos. Si realmente, no se logra tener una sociedad civil fuerte, es muy difícil poder incidir en el gobierno. Y al final el gobierno termina tomando las decisiones que le conviene. Carmen, cuando el 2005, 2006 empezaba la gestión del movimiento socialismo, estos nuevos 13 años de gobierno hasta ahora, una de las fuertes propuestas de gobierno era hablar de la madre tierra, hablar del respeto a la madre tierra, pero también hemos visto grandes contradicciones al respecto. ¿Nos puedes ir contando cómo se han dado, más o menos, por favor? Sí, el año 2005-2006 empieza la primera gestión del movimiento al socialismo y una de las primeras medidas que toma fue lo que es la nacionalización, que efectivamente es una buena medida que todos celebramos y que todos creemos que ha sido una medida muy coherente y políticamente acertada en el momento. Sin embargo, en ese mismo instante, lo que mucha gente no sabe es que el gobierno propone la política de nacionalizar las áreas protegidas, sin darse cuenta de que las áreas protegidas ya son nacionales, las 22 áreas protegidas. Entonces, la última área protegida aprobada por ley es del 2004. Y desde el 2004 hasta la fecha no hemos tenido otra área protegida de carácter nacional. Por eso se quedaron las 22 que estaban antes del gobierno del movimiento al socialismo. Entonces, la primera medida es eso de nacionalizar las áreas protegidas, que no lo puede lograr porque ya eran nacionales. Y ahí se empieza a ver un tema de ¿por qué el gobierno tiene tanto interés en áreas protegidas, ¿no? Que otros gobiernos no lo manifestaron en esa manera. Sin embargo, desde su primer periodo, desde su primer programa de gobierno, hemos podido ver de que su posición siempre ha sido bien desarrollista. Entonces, luego que pasa el año 2007, se aprueba el decreto para el tema de la represa del Bala. Desde entonces empieza... Nosotros desde el 2006 más o menos empezamos con la campaña de Salvemos al Madidi, justamente con ciertos proyectos que nosotros veíamos como extremadamente negativos para el área, que eran la represa del Bala, la carretera Apolo-Ixmiamas, el ingenio azucarero, el tráfico de especies dentro de el área protegida, que ahora vemos el tema de los jaguares, por ejemplo, y el otro era tema de nuevos asentamientos humanos dentro del área o en zonas de amortiguación del área.
por eso es que empezamos a ver crítico el tema del Madidi en especial, porque es una de las reservas más importantes, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, debido a que es lo que se llama un hotspot de biodiversidad, es un punto clave para la biodiversidad, porque el Madidi tiene los ecosistemas que van desde la transición desde los Andes hasta la Amazonía, y todos esos ecosistemas tienen características únicas. Por ejemplo, Azariamas es el único bosque caducifolio tropical. No hay otro bosque de esas características y está prácticamente muy depredado, en muy mal estado actualmente debido a nuevos caminos y carreteras que hacen en el lugar. Entonces, bueno, después del año 2007 empieza todo el proceso constituyente y conjuntamente la Liga de Defensa del Medio Ambiente se empieza a trabajar la propuesta del sector ambiental para la nueva Constitución Política del Estado. Es ahí donde se propone todos los temas de biodiversidad, el tema nuclear, por ejemplo, en el debate hacia la constituyente. Nosotros nunca creíamos que íbamos a hablar realmente de plantas nucleares, pero sí de desechos nucleares. Entonces, por eso es que en la Constitución está el hecho de que no se puede depositar desechos nucleares en territorio boliviano. Pero efectivamente, como nunca ni se nos ocurrió que podíamos tener algún tipo de planta o algo nuclear en Bolivia, no está en la Constitución. Y sí hubo un gran debate acerca de eso. Y bueno, otros temas como el tema de la consulta a pueblos indígenas, el tema de respeto de los derechos, el tema de los derechos colectivos. Pero cuando estamos trabajando en ese entonces, una cosa que realmente, nos impactó mucho es que, como ustedes saben, Ecuador, dentro de su nueva constitución, le confiere derechos a la madre tierra y la nombra sujeto de derecho. Durante el proceso constituyente, cuando se hace la propuesta de que también consideremos a la tierra como sujeto de derecho, justamente los asambleístas del movimiento se oponen. Y es por eso que esa parte no llega a ingresar a la nueva Constitución Política del Estado. Perdón, Sí. pero que te corte, pero esto habría facultado entonces a que si estás realmente vulnerando los derechos de la madre tierra como tal, podrías, digamos, llevarlo a un juicio, por así decirlo, y salir perdiendo porque es un sujeto de derecho, madre tierra versus, no sé, empresa china o lo que sea que está... Sí, exactamente. Sin embargo, lo que sí se tiene en la nueva Constitución es la acción popular. Entonces, mediante la acción popular también puedes, pero no puedes hablar en nombre del río, en nombre del bosque, en nombre de los animales, ¿no? Entonces sigue siendo este sistema de derecho romano que solo se basa en los humanos y no toma en cuenta los otros componentes, ¿no? Entonces, bueno, así ocurre el proceso de la constituyente hasta lograr una constitución que tiene, bueno, un capítulo bastante interesante en cuestión de medio ambiente, pero sin embargo que una constitución que podía haber sido mucho más pulida, por así decirlo. Entonces, en el año 2008 se da la reunión en Polonia de cambio climático en Poznan y el gobierno de Bolivia lleva la Carta de la Tierra. Entonces, y ahí es todo el discurso de la madre tierra, de que hay que cuidarlo y demás. Y ha sido un momento donde todos los ambientalistas estamos bien felices de ser bolivianos. Pero también estábamos bien conscientes de los problemas que se estaban empezando a dar. El tema del bala, ya estaba el tema del TIBNIS en discusión, y el tema de hidrocarburos. Entonces estábamos ahí bastante alerta, ¿no? Entonces luego, en 2012, llega Río Más 20. Lo que se logra en Río Más 20 es que el documento es una reunión que se da después de 20 años de la Conferencia de Naciones Unidas de la Tierra, que ha sido el 92. Entonces igual se junta todos los gobiernos para discutir los temas ambientales y para tratar de lograr ciertos acuerdos. Y bueno, entre todos los acuerdos que se llegan en un documento que se llama El futuro que queremos, lo que sí se incluye es el tema de reconocer a la Pachamama, entonces, o a la Madre Tierra, como ente planetario, algo así dice. No me acuerdo exactamente las palabras, pero para nosotros a nivel cultural era un avance interesante, ¿no?
que se está reconociendo lo que es la Pachamama, especialmente para nosotros que somos de tierras altas, porque obviamente tierras bajas tienen otro tipo de concepción de la tierra y de las deidades. Y bueno, ya el año 2002 empieza a haber una serie de, recapitulemos, volveremos al año 2011, donde se produce la 8ª marcha indígena, que es en defensa del Tibnis, y donde todos los pueblos indígenas se ponen de acuerdo en una serie de puntos, donde el más importante era la defensa del territorio indígena Tibnis, para que no se haga la carretera que va desde San Ignacio hasta el Chapare, ¿no? Es un momento simbólico muy interesante, porque después de haber hablado tanto de la madre tierra, de los pueblos indígenas y de los derechos de los pueblos indígenas, reivindicación y demás, vemos que son los primeros en tratar de atentar contra lo que son territorios indígenas. Entonces, lo que ocurre, bueno, también es importante mencionar que desde el año 2010 no se ha titulado un solo metro más de territorio indígena. Entonces, en el año 2010 se cambia la ley de TCOs por lo que es la ley de las TIOCs, los territorios indígenas, originarios y campesinos. Ahí se produce como un cambio denominativo de lo que eran los pueblos originarios indígenas y que empieza a incluir pueblos campesinos. Entonces, se deja de titular tierras a pueblos indígenas. Y eso es también un detonante para lo que luego viene a ser la gran marcha, la 8ª marcha en defensa del Tibnis, que ha sido un momento muy interesante igual para los ambientalistas. Ha sido un momento en que los ambientalistas se han unido con el movimiento indígena. Ha sido un momento en el que la población citadina urbana boliviana se ha sentido identificada y simpatizante con una población indígena que hasta entonces era más mítica que otra cosa, ¿no? Y se han podido juntar varios sectores en esta lucha, que es un bien común. A pesar de todo, lo que se trata es de precautelar ese bien común que son las áreas protegidas. ¿Cuál es la importancia del Tibnis? Más allá de que es un área indígena que tiene un valor espiritual para la gente que vive ahí, el Tibnis son las cabeceras de cuencas. Estamos hablando de una de las regiones más húmedas del continente. Entonces, el rato que hay deforestación, en esa parte alta de la cuenca, es obvio que va a haber inundaciones más abajo. Entonces, no es solamente una locura de querer cuidar el área, sino porque ha sido concebida el área, que es en los 70s, para precautelar estas cabeceras de cuenca, que como ustedes saben, luego se van al río y luego eventualmente terminan en el Amazonas, pero que si se deforestan, a la larga pueden ocurrir grandes inundaciones, especialmente en todo lo que son las pampas del departamento del Beni, por ejemplo, que ya lo hemos visto en algunos periodos. Entonces, bueno, ese es el tema del Tibnis. De ahí, el año 2012 se viene la Cumbre de la Tierra y claro, se lucha por el tema de la Pachamama, pero ahí se ve que Bolivia ya no tiene tanta fuerza para hablar de medio ambiente en esta arena internacional. Y bueno, yo creo que ya es desde el 2012 donde se pone en marcha todo lo que son la mayoría de los proyectos extractivistas que estamos viendo ahora. Entonces, el tema del ingenio azucarero en San Buenaventura, un ingenio que desde un inicio se dieron todos los criterios técnicos de por qué no debería funcionar, no se debería crear ese ingenio, por temas de suelo, por temas de clima, por temas de producción. El ingenio está ahí, pero no está funcionando a su mínima capacidad. Y eso tiene un impacto en otras actividades como el turismo, por ejemplo, que la región vivía de turismo. Y en desmedro de pueblos indígenas que están ahí en la zona, ¿no? Que eso les altera totalmente, o sea, sus medios de vida. En el tema de la represa pasa algo muy interesante. Se empieza a hablar de un sistema de 2 represas, que son el Bala y el Chepete, y debido, a costos y demás, se descarta la posibilidad de hacer el Bala y se empiezan a concentrar en hacer la represa del Chepete y empiezan a hacerse los estudios para esta nueva infraestructura que el gobierno quiere hacer.
que igual va a tener un impacto súper fuerte. También, paralelamente, desde que empieza el gobierno, también podemos ver cómo el sector agrícola, el sector soyero es cooptado por las transnacionales de transgénicos. Y empezamos a ver como un cultivo de soya, que la mayoría era convencional, pero la mayoría era no transgénica, empieza a introducir el tema de transgénicos. Y en menos de 5 años, casi el 90% de la soya se vuelve transgénica. Y actualmente conseguir soya orgánica, por ejemplo, es muy difícil, a pesar de que hay algunos cuantos emprendimientos que lo intentan. La mayoría de la soya boliviana es actualmente transgénica. Y bueno, el tema de la soya es un cultivo introducido, pero un cultivo que el gobierno quiere introducir transgénico es el tema del maíz. Nosotros somos un centro de origen del maíz y tenemos variedades que no hay en otras partes del mundo y variedades que son silvestres, casi silvestres de maíz. Entonces existe un gran riesgo de que nuestro maíz se vaya a contaminar poco a poco con el tema del maíz transgénico. Y eso va en desmedro de lo que es nuestra herencia natural, ¿no? Entonces, actualmente lo que estamos viendo, y también desde el año 2012, con el tema de la carretera y demás, empiezan las empresas chinas a instaurarse dentro del territorio boliviano. Y con una serie de proyectos, por ejemplo, el pozo de Liquimuni, es un pozo que está al lado de la TC-Homo-Setene, que es un pozo petrolero, pero del cual no ha salido hasta ahora una sola gota de petróleo, porque la verdad no conozco los criterios geológicos, pero si bien está la planta ahí, no se está generando petróleo. Y otra serie de proyectos que se fueron dando, ¿no?, a lo largo del territorio. Y lo que trajo consigo es, por ejemplo, el tema de cacería furtiva, como hemos visto el tema de los jaguares, que hasta la fecha todavía no se puede encontrar justicia y vemos que es un tema que se lo está dejando de lado. Y en temas de tráfico ilegal de especies, sabemos que si bien se encuentra por cada persona que es atrapada, existe unas 10 o 20 que no son atrapadas. Y sabemos que de las áreas protegidas, tanto de Madidi como de Tivnis como de otros lugares, se está haciendo una extracción muy sistemática de muchas otras especies como parabas y otros para diferentes fines hacia el extranjero. Entonces... pero estas extracciones estamos hablando de mero tráfico ilegal. Tráfico ilegal. En Bolivia desde los 70 deberíamos estar en una veda general. Solo se debería cazar animales, los pueblos indígenas que tradicionalmente lo hacen, y solo deberíamos consumir en cuestión de vida silvestre el lagarto, que se lo tiene bajo manejo en ciertos lugares del Beni, y básicamente eso. Y bueno, la vicuña en relación a la esquila, ¿no?, de su pelaje. El resto de los animales no deberían ser tocados. Y no se han creado nuevas leyes que te permitan hacer diferentes manejos de diferentes especies. Y tampoco hay las investigaciones para saber cuántas poblaciones hay, cuáles son vulnerables, cuáles se pueden aprovechar y cuáles son sus roles, ¿no? Entonces, esa es una gran deficiencia que actualmente tenemos. Y bueno, volviendo al tema del Madidi, se hizo una expedición que encontró, si no me equivoco, son 124 especies nuevas, solamente en Madidi. Y como no hay la investigación necesaria, porque no se toma en cuenta la importancia de la biodiversidad como un recurso no económico, no financiero, pueden haber especies que se van a perder en nuestra vida y que ni nos vamos a enterar. Eso también va en desmedro de nuestro propio capital natural. Todo el panorama que nos das suena terriblemente crítico, porque estamos hablando solo de especies animales, estamos hablando de la afectación a pueblos indígenas, afectación a la biodiversidad, afectación que finalmente incluso con lo que mencionas del Tivnis o el Chipete tiene una incidencia en lo que es el funcionamiento biótico de la Amazonía en general. Pero si vemos, digamos, les voy a plantear ahí una discusión a todos con los chicos más, desde el tema de la gestión pública,
tú tienes un país que básicamente está basado en extractivismo, donde nuestra principal fuente es hidrocarburífera, y si no me equivoco, en segundo lugar tenemos a la minería, básicamente, dentro del desarrollo económico, que finalmente trae evidentemente un crecimiento para el resto de la población. Pero ¿cómo haces tú para nivelar justamente cómo mantienes a la población satisfecha bajo ciertas necesidades y además impulsa su desarrollo general versus la afectación que estás haciendo a la naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de Tariquia, ¿no? Se está hablando últimamente mucho que en realidad las reservas de gas no son las que se han certificado. Se hizo un pozo Boyuy, el último creo, donde supuestamente es el que nos va a salvar y que es la reserva más grande que se ha encontrado en la historia de Bolivia. El mar de gas. Pero parece que no hay tal, porque todavía no está, tenían que dar el informe justo ahora en mayo. Y bueno, entonces, ¿cómo podrías tú nivelar o equilibrar justamente, ¿no?, el desarrollo que pretendes, porque no somos el país más desarrollado, digamos, en Sudamérica, versus lo que esta incidencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la represa está enfocada a un tema energético, y la pregunta que le surge a cualquiera es: ¿necesario? ¿Realmente vamos a exportar también energía eléctrica a Brasil, como se dice? ¿O vamos a ser el corazón energético de América del Sur? Entonces, un poco ahí es la discusión, ¿cómo logras ese equilibrio? Me gustaría saber las opiniones aquí de todos. En primer lugar, no somos centro energético de nada. El tema del gas ahorita, las reservas comprobadas, el mejor de los casos ha dado que van a desaparecer en 11 años. El más real de los casos son 7 años. En el tema del petróleo, la mejor estimación son 7 años y la peor es 3 años. En relación a las reservas confirmadas que tiene el Estado boliviano. Y eso nos pone en una situación muy, pero muy precaria, debido a que toda nuestra matriz y todo nuestra existencia depende de estos hidrocarburos. Por eso también es que el año 2015 el gobierno lanza el decreto para empezar la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Sin embargo, lo que se encuentra es prácticamente insignificante. Sabemos que el tema de exploración de hidrocarburos es muy caro. También se tiene la experiencia que el año 2016 en el norte del Madidi, fuera del parque, existe un encuentro de una de las empresas que estaba haciendo prospección hidrocarburífera con los pueblos no contactados o voluntariamente en aislamiento, que al final ese es un caso que se tapa y a la actualidad no sabemos qué ha pasado. Sabemos que, bueno, por ahora se han detenido las actividades en Madidi y en sus alrededores. Sin embargo, nuestra situación como bolivianos es esa. Tenemos alrededor de 10 años más de gas y de ahí cuál va a ser nuestro futuro. Y por eso una de las propuestas que nosotros manejamos es justamente el tema de la transición energética. Sí podemos utilizar energía solar, porque a lo largo del año casi todo el país tiene 12 horas de día y 12 horas de noche. Sí podemos utilizar energía eólica, pero se necesitan estudios para decidir dónde y cómo tiene que ser. Entonces, existen alternativas energéticas que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, obviamente este tipo de energía no lo podemos exportar. Y el otro tema que nos va a afectar mucho a los bolivianos en el caso de que nuestras reservas se agoten es el tema de los vuelos, por ejemplo, el tema de los aviones. Sabemos que somos un país sin acceso al mar. Sin embargo, vivimos en una era donde tenemos la ventaja de poder salir al extranjero por avión. Si no tenemos hidrocarburos, obviamente esta situación va a ser muy difícil, ¿no? Porque los precios de volar van a crecer mucho. Entonces, todo el tema, en realidad es todo el tema del transporte, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra realidad cuando ya no tengamos reservas?
Y el otro tema que hay que analizar es el de los subsidios al diésel, principalmente para las actividades agrícolas en la parte de Santa Cruz y el norte integrado y demás. Entonces, una de las alternativas sería poco a poco ir quitando ese subsidio al diésel, porque el rato que sea de golpe, igual nuestros precios se van a disparar. Entonces son pequeñas cositas que tenemos que ir tomando en cuenta, porque en los siguientes 10 años nos van a pesar y nos van a pesar mucho como país. El otro tema es, por ejemplo, desde el año 2000 hasta la fecha, el dato oficial del gobierno de Bolivia, del ABT, es de que se han deforestado 8 millones de hectáreas. Entonces uno dice, wow, se han deforestado 8 millones de hectáreas, deberíamos estar produciendo 8 millones de hectáreas. Lastimosamente no es así. Nuestra producción, la parte que está bajo producción, es menos de 3 hectáreas. 8 es 2.8 y algo. Entonces, realmente estamos perdiendo mucho bosque sin sentido porque no se está trabajando en las alternativas productivas reales. Ahora Bolivia tiene una característica de que todavía tiene parches de vegetación primaria. Una vez que esos parches de vegetación primaria se hayan sido intervenidos, no se los recupera más, porque luego por sucesión viene un tipo de vegetación secundaria. Igual el gobierno ha dado los datos, por ejemplo, de cuánto cuesta reforestar una hectárea, y es $1,000. Entonces, una hectárea. Si hacemos los números para la cantidad de hectáreas, al año se deforestan en Bolivia 300,000 hectáreas y todavía hay planes de seguir deforestando 1,000,000 de hectáreas por lo menos más para fines agrícolas. Estamos hablando de una devastación total. Y nuestra Amazonía tiene una característica, bueno, en realidad toda la Amazonía, que una vez que se pierde el 25% de la Amazonía, empieza un proceso se estima, los estudios dicen que se produce un efecto de desertificación y la Amazonía terminaría siendo un desierto de la calidad como el Sahara más o menos. Y eso quiere decir que nuestra principal fuente de agua de la región, que es el Amazonas, ya no estaría ahí, ¿no? Bueno, es claro, ¿no? Lo que nos comparte Carmen, porque hemos visto y vivimos de la gran promesa de la industrialización y de vivir sobre valor agregado de nuestros recursos, que no se ha cumplido hasta ahora. Seguimos siendo un país extractivista desde 1825, ¿no? Hemos pasado de la minería a los hidrocarburos, y creo que en estos momentos está cada vez más preocupante, porque incluso ahora el gobierno ha dicho que va a utilizar el método de fracking en algunos campos, lo cual, pero ellos dicen que no va a afectar a ningún centro urbano, pero la cantidad de agua que se usa para hacer el fracking es pues tremenda, y no solo no es que no va a afectar a los centros urbanos, sino que va a afectar todo nuestro ecosistema, creo yo. Y vemos que estamos poniendo soluciones, parches para arreglar el momento, ¿no? Porque lo que ahora hablábamos del mar de gas y de estos nuevos campos y pozos petroleros, que el gobierno está desesperado por encontrarlos, es porque tenemos que cumplir sí o sí los volúmenes de exportación con Argentina y con Brasil. Y como nos dice Carmen, las opciones energéticas serían para un tema de subsistencia, pero el valor agregado de vender afuera está perdido, y no hemos encontrado la vuelta de poder generar riqueza como país, a no ser el tema de la extracción, y creo que estamos lejos de hacerlo, ¿no? Uno de los temas que era una alternativa y que era económicamente muy viable era el turismo. Sin embargo, dentro de todos los planes de desarrollo desde que entró el actual partido, nunca han tomado en cuenta el turismo como una alternativa de desarrollo. Si bien nosotros en 90s, comienzos de los 2000, éramos un destino muy, muy interesante, actualmente nuestro turismo se ha mantenido muy precario a comparación del turismo en Perú, en Chile, en Brasil, donde ha
realmente ha evolucionado, ha crecido y ha logrado crear otro tipo de infraestructura. En cambio acá todavía estamos en esas condiciones precarias y cada vez dando menos opciones, ¿no?, para que se pueda realizar esta alternativa. Y en relación al fracking, hay un tema muy interesante, que es que el Brasil tiene más reservas de esquisto que nosotros, entonces que Bolivia. Eso quiere decir que el rato que Brasil empiece a hacer fracking, es el rato que ya no nos va a necesitar. De la misma forma, en Argentina ya están haciendo fracking y eso también regula mucho el tema de oferta-demanda de nuestro gas hacia el vecino país. Porque, si ustedes recuerdan, en el año 2013-2014 se produce una alza del barril de petróleo que sobrepasa los $100. Y todos estamos en auge, nosotros estábamos muy felices y contentos aquí en el país porque sí había circulante, porque sí estábamos ganando, se estaban moviendo muchas cosas, el IDH estaba generando muchas alternativas y estábamos en una cierta prosperidad. Sin embargo, debido al fracking y a otros fenómenos globales, posteriormente el precio del petróleo baja, primero hasta $30-40 y de ahí va subiendo hasta regularse en unos $60 promedio, no estoy hablando con. Y actualmente podemos ver esa tendencia, porque el fracking a nivel global, si bien tiene impactos devastadores en las poblaciones, sigue siendo una forma de conseguir petróleo barato o gas barato. Eso también tenemos que evaluar en nuestros escenarios futuros, ¿no? ¿Qué pasa si es que el Brasil empieza a extraer sus propios hidrocarburos? Y también ha habido un fenómeno muy interesante relacionado al cambio climático. No me acuerdo qué año fue, si el 2014, que Sao Paulo se quedó sin agua y hubo una gran sequía en Brasil. Y eso también frenó mucho el desarrollo de sus actividades. Por eso es que cuando hablamos de cambio climático tenemos que ver esos factores, que si bien pueden ser sequías bastante cortas, en esos momentos es donde la industria baja, toda la producción empieza a bajar de golpe, ¿no? Un poco volviendo a la falta de agua que hemos tenido en La Paz hace un par de años. 2016. Inicios 2017, sí. Es también interesante o triste ver cómo una ciudad de más de 1 millón de habitantes todavía como único método de subsistencia de agua tiene la lluvia. No hemos generado opciones, o sea, si no llueve prácticamente no tenemos agua, que es lo que ha pasado. ¿Cómo vemos esto? O sea, ¿hay opciones? ¿Se puede hacer algo? ¿Cómo lo están enfrentando? Opciones hay. Se debería estar haciendo un manejo estricto en relación a lo que son los glaciares, principalmente de la cuenca de la cordillera real de los Andes, que es donde viene gran parte de nuestra agua. Sin embargo, lo que hemos visto es que nuestra cordillera ha sido concesionada con fines mineros. El agua se está utilizando, el agua del deshiele, que eso sí es un recurso no renovable, porque nunca más, va a volver a ser ese glaciar que era. Está yendo a parar a todas estas empresas que se encuentran haciendo minería. Y es un desmedro de poblaciones de ciudades como son La Paz y El Alto. Y eso me parece una atrocidad. Si bien Tunicondoriri es un área protegida de carácter departamental, debería haber sido elevada a un área protegida de carácter nacional. Y eso es urgente. Igual el tema de el Illimani. Pero, vemos que, la historia reciente nos dice que tampoco es ninguna garantía que sea declarada una reserva nacional, ¿no? Vemos que el gobierno, cuando se trata de hacer prevalecer sus intereses, entonces le mete nomás, como diría nuestro presidente, ¿no? Entonces no sé qué tanta garantía podamos tener, ¿no? Exactamente. Porque, lo ideal sería que sea un área protegida y que tenga un plan de manejo. Claro. Pero lo más importante para los glaciares es cuidar los bofedales,
Porque tienes los glaciares, los bofedales almacenan esa agua y cuando se aumenta la temperatura, se vuelve a evaporar y vuelve a recargar un poco el glaciar y evita que el agua corra más abajo. En cambio vemos que todo lo que son bofedales se está sacando, vemos que no hay ningún plan de manejo, vemos que hay intervenciones mineras de todo tipo, desde pequeñas hasta grandes. Incluso si ustedes van a Hampaturi, van a ver que está la represa y ahí más abajo están haciendo minería. Y no les puedes decir nada porque ellos son los dueños locales y ancestrales y demás y todos sus derechos. Sin embargo, yo no creo que sea su derecho contaminar el agua de todos los paseños. Se podría tener una serie de microrepresas a lo largo de la cordillera que puedan ayudar a garantizar más agua a largo plazo. Y otra cosa que no tenemos, tanto en La Paz como en el Alto, son plantas de tratamiento de aguas. Entonces es necesario que ciudades ya grandes puedan empezar a ver ese tema, porque aquí botamos todo, se va al río, y el río sabemos que baja hasta el Beni, hasta lo que es el río Beni, ¿no? Y allí están todos los desechos de todo tipo que botamos al río. Y no se hace ningún tratamiento, y por ejemplo en el tema de Mecapaca, que es una zona productora, riegan con esa agua. Y luego nosotros comemos esos productos, ¿no? Entonces es importante empezar a tener esa visión de no solamente, hemos visto qué ha pasado con el relleno sanitario, pero también en el tema agua, empezar a tratar nuestra agua. Pero además ver otras alternativas, ¿no? Como algunas que se han visto ya en otras regiones, en otras ciudades, como el tema de la recolección de agua en ciudades urbanas, ¿no? Entonces la cosecha de agua, ver mecanismos de cómo aprovechar el agua y todo eso, ¿no? Son cosas que también se deberían ver de manera integral, no solamente por parte del Estado Nacional, sino también por parte de los municipios y los departamentos, ¿no? Yo sinceramente veo muy crítico el panorama que nos describe Carmen. Yo quería hacer una consulta sobre este tema de la consulta previa, ¿no? Que es una consulta que está ratificada, garantizada en la Constitución Política del Estado. La misma Ley de Hidrocarburos lo estipula, pero vemos que realmente es un saludo a la bandera, como se dice, ¿no? Y yo quería preguntarte a ti, Carmen, ¿cómo ves el tema de la consulta previa? O sea, yo sinceramente veo que como decía hace un rato, cuando se trata de intereses, seguramente el gobierno, así como nosotros, ha identificado que el panorama no es tan prometedor, entonces por esa misma razón es que le están metiendo sin importar que sean áreas protegidas o que sean pueblos originarios, y me parece que va por ahí la cosa, ¿no? No sé qué opinas tú. No, yo estoy plenamente de acuerdo. La consulta previa se basa en el Tratado de la OIT 169 y es una pena que en Bolivia, donde debería ser vinculante, siendo un estado plurinacional, no se respeten los derechos y básicamente el tema de autodeterminación de los pueblos. Porque al final de cuentas, quienes deberían ser más beneficiados son los pueblos, pero si no cuentan con la información y si ellos no tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre sus propios recursos, siempre terminan perdiendo. Y al final lo que hemos visto en muchos temas de consulta es que dándoles una canchita, la escuelita o cosas que el Estado igual debería dar a las comunidades, se gana el apoyo y se gana el voto local. Claro. Así es, me imagino que así se han llevado las cosas, ¿no? Y bueno, claro, eso parte también un poco, yo me imagino de también las demandas de los mismos pueblos, ¿no? Originarios que seguramente ellos son los que demandan este tipo de cosas como canchas o lo que fuere. Entonces ya es simplemente para el Estado son pues monedas, darles una cancha y tener la licencia social, digamos, para hacer este tipo de proyectos. El tema del TIPNIS igual es algo que a mí me ha llamado la atención porque una de las demandas de la marcha, de la octava marcha, fue precisamente la no consulta, ¿no? No hubo el proceso de consulta previa
Y lo que yo quería resaltar de este tema de la marcha fue un momento, como decía Carmen, muy, digamos, de articulación, área urbana, área rural, y fue un momento en el que políticamente incluso el gobierno tuvo que dar un paso hacia atrás, ¿no? Luego creo que se inventaron una consulta previa, pero ya cuando el proceso ya estaba encaminado, ¿no? Una consulta previa post. Exacto, sí, y bueno, no sé chicos si tienen algo más que añadir, creo que ya estamos un poco pasaditos de tiempo. Estamos súper en tiempo, más bien agradecer a Carmen por haber venido a aceptar la invitación, comentarnos toda la experiencia que ella tiene y compartir todo lo que ha sido su recorrido profesional, ¿no? Probablemente ha sido muy interesante poder incluso hablar lo que nos decías, ¿no? Las alternativas energéticas, cuando realmente existe la tecnología y que no la estemos utilizando, es una lástima. Pero muy agradecido contigo y aquí con los chicos, como siempre. Una cosita más. Nosotros sabemos que dentro del gobierno sí hay técnicos que conocen la situación y que pueden plantear alternativas. No creemos que todo esté perdido. Sí creemos que hay mucha esperanza y que esperamos de que el gobierno pueda redirigir sus políticas hacia temas que son ambientalmente más sostenibles, no solo porque sean ambientalmente sostenibles, sino porque también a la larga nos van a generar mucho más ingreso y mejor calidad de vida. Entonces no es solamente ver la parte negativa, sino también empezar a trabajar hacia lo que es la parte positiva y toda esta transición. Sí, bueno, eso es interesante, y ya que tocas el tema, estamos entrando a un proceso electoral y aprovechando quería hacerte la consulta. ¿Tú crees que este tema ambiental es políticamente rentable como para lanzarlo como una propuesta de campaña, o realmente estamos en otros tiempos donde la gente, el electorado, realmente está esperando otra cosa, ¿no? Para mí es clave ver el tema de qué se va a hacer cuando ya no hayan hidrocarburos. Es un tema que nos toca a todos, porque no vamos a ser ancianitos, no va a ocurrir de aquí a 100 años, sino es algo que ya nos toca. Y los nuevos candidatos tienen que tener una propuesta de qué hacer cuando se acaben los hidrocarburos, una propuesta en qué hacer en relación a las áreas protegidas, una propuesta en relación a desarrollo sostenible, cómo vamos a ver el futuro, y empezar a tener una serie de políticas, por ejemplo, políticas productivas, que actualmente no tenemos una política productiva clara. Se importa, se exporta, se hace lo que se puede con lo que se puede. Solo hemos tenido la política de la quinoa, el año 2013, cuando era año internacional de la quinoa, y que bueno, ahora ya fue. Y ver los otros temas, el otro tema de las alternativas como el turismo, producción orgánica, producción sostenible, que realmente tienen que mostrarnos un nuevo panorama y un cambio total de esto que es el extractivismo. Definitivamente, así que si tenemos algún estratega de campaña que nos esté escuchando, ya tiene algunos tips para... tips de cómo enfocar. Yo sé que vos has preguntado porque le estás haciendo el plan de campaña al gallo Pasamoder. Víctor Hugo Cárdenas, hermano. Bueno, Carmen, muchas gracias. Creo que da para muchos programas más y esperamos volver a contar contigo. Claro. Y con la gente del colectivo nos encantaría escucharlos y también prestarle los micrófonos para que puedan dirigirse a la audiencia. Y tal vez en un segundo programa ver cómo desde nuestra posición de ciudadanos podemos contribuir a reducir un poco este desolado panorama que tenemos ahora, ¿no? Y muchas gracias y ya nos vemos pronto. Así es, muchas gracias Carmen por la visita, esperamos, como dice el Kenny, tenerte muy pronto. A los que nos escuchan les pedimos seguir escuchándonos, que nos sigan en nuestras redes, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, así que muy pronto vamos a estar con más cosas. Gracias. Gracias. Chau. Gracias.